¿Cómo estamos? Pues ya habíamos hablado de todo este recorrido que se va a dar en la historia de Francia y habíamos hablado de que se termina toda esta situación del medievo que va a dilatar 11 siglos y que aquí en 3 siglos va a evolucionar todo porque va a entrar movimientos muy importantes como va a ser todo lo del renacentismo. Esa situación que se vio en que todo el conocimiento que estaba en Grecia y en Roma se va a querer retomar y va a ser reflejado en la literatura, en la arquitectura, en la pintura, y van a empezar a surgir personajes. Aquí vamos a ver que con la caída de Roma, que va a ser en Occidente, empieza toda esa situación cuando llega a esa formación de Rusia y que se va a formar Constantinopla y va a caer también el Imperio Bizantino. Toda esta situación que nosotros estamos viendo y que se va a ir haciendo con esa entrada de los turcos otomanos y que esa cultura se va a empezar a revertir toda en esa Rusia y en todo el continente de Europa, va a haber esa caída ya desde el momento en que Constantinopla va a caer. Y aquí se van a ir haciendo y formando la nación rusa. Ese imperio romano y la iglesia que en sí es ortodoxo, va a haber una cisma. Ya había habido otra, son 2 cismas. Aquí yo me gustaría que les comentara acerca de lo que es una cisma, porque a veces vemos este término y no tenemos claro. Nos pasa desapercibido cuando empezamos a decir, pues es que hay cismas, y la gente dice, o la deja pasar la palabra o la analiza. Y aquí sería de que empezáramos a dar la definición de cisma, que es lo que se le conoce como esa separación que se produce una división. Esta división que puede ser en el seno de una organización, de algún partido político, de una iglesia o de algún movimiento cultural, y aquí van a empezar a salir ciertas situaciones en los cuales va a ir mencionándose los temas que van a ir surgiendo. Fíjense en que todo este movimiento que se va a dar a la cultura nuevamente, aquí ya va a empezar a caminar y va a cuestionarse, porque ya no va a estar basado en ideas de las que se tenían, sino se van a empezar a formar ya ideas filosóficas. Y aquí va a salir un hombre que va a empezar a cuestionar y a meter las matemáticas con la geometría, y va a plasmarlo en un plano cartesiano, en el cual René Descartes o Descartes va a traer toda esa corriente filosófica del racionalismo, en el cual pues va a estar basada toda este problema que trae, ese problema teológico, y que va a empezarse a plantear. Va a plantearse porque va a ser el elemento fundamental del racionalismo, y que va a empezar todos estos personajes. Fíjense en que aquí vamos a ir viendo cómo se va a empezar a cuestionar el centro de la razón, de la modernidad, de una manera diferente de pensar ya el mundo, y que van a ser los franceses la clave y la espina dorsal de todo ese modernismo. Tanto matemáticos como filósofos van a llegar a Francia y van a empezar a hacer todo este cuestionamiento y ese proceso que va a llevar a la modernidad. Fíjense en que los 3 siglos, que es el 14, el 15 y el 16, de todo este movimiento del Renacimiento, va a ir marcando a diferencia de cómo va a ir pensando el mundo, y van a surgir tanto en Florencia como uno de los epicentros. También van a empezar a salir los micenas, va a venir Leonardo da Vinci, los globos, los aviones, todo en esa forma de pensar que más adelante se cristalizaría y se empezaría ya a hacer una realidad, no nada más en una forma de pensamiento. Todas esas figuras
y esos conceptos griegos que tenían y la figura humana va a ser clave, porque antes en todos los retablos nada más estaba toda la gente vestida, y en el Renacimiento ya se van a ver esas esculturas con movimiento, con facciones, con miradas, y va a quedar marcado en los cuales ya Miguel Ángel va a ir plasmando en toda esa piedra, todas sus esculturas, esas esculturas que están en la Plaza de Florencia, como es el David y la Piedad, que va a ir marcando todas estas reformas a la mentalidad, la ideología de eso. Los retablos que ahorita ya van a empezar a agarrar movimiento, textura, por medio de las estatuas que va a hacer Miguel Ángel, y que va a hacer toda la estética de la cultura griega que se hacía y que estaba aletargado en la antigüedad, y entre la antigüedad y el Renacimiento, que se le va a nombrar pues la Edad Media. Aquí se va a empezar a hacer el cuestionamiento de la modernidad, tanto en la filosofía como ya en la pintura y en la música, y aquí es también a donde se empieza a cuestionar cuál es el origen de la Tierra, si es el epicentro, y aquí va a ser quemado Giordano Bruno. Todos estos personajes que daban sus teorías y que van a empezar a comentar cosas que ellos estaban visualizando y que no van a aceptar. La música va a empezar a tener pues claves, porque va a empezar a ser pues la ley de Newton, la ley de la gravedad, la física, y va a estar Donatello con todas esas perturbaciones de la Reforma. Y aquí van a empezar a surgir nuevos movimientos, en los cuales van a empezar pues el movimiento de Martín Lutero. Todo ese monje alemán que va a ir a Italia y que va a empezar a visualizar todas estas situaciones que están ocurriendo allá, donde él se va a cuestionar el celibato, donde va a decir que no es sano que los hombres no estén con una pareja, que no tengan una familia, sino que eso está enfermizo, y que eso es lo que se empieza a él a cuestionar, por lo cual los pastores que van a ir resurgiendo ya van a traer esposas, porque piensan que es una manera más simple y más sana para llevar sus ideas. Todas estas situaciones que van a hacer, también se va a cuestionar pues qué es el diezmo, para qué está dirigido, a dónde va todo ese dinero, y que va a estar fomentado todo a principios del siglo. Aquí vamos a ir viendo, como ya lo habíamos dicho, que las edades que entran en el medievo, que es nada más España, Portugal, Francia e Inglaterra, son los que van a ir haciendo y plasmando todas esas ideas que en todo el mundo era, pero no, nada más ocurrieron en esos lugares. La iglesia se va a ir transformando, y van a irse haciendo por todos estos abusos que habían tenido estas personalidades, y que aquí lo que va a ir haciendo, pues que tengan ellos en la época del Renacimiento toda una introducción en ese mundo clásico, en la antigüedad donde la paz reinaba, y que aquí era el esplendor, donde van a salir todas esas situaciones que antes giraban alrededor teocrático, y que aquí se va a ir viendo cómo el hombre va en busca de su destino. Se van a hacer todas esas reformas en el mundo teocrático, y que no es que desaparezca, sino que se le va a poner en un lugar diferente y aparte. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo nacimiento, donde termina toda esa etapa y comienza otra, se va haciendo ese clima cósmico, donde consiste ya, como les dijo, desde cambiar el eje de la Tierra, donde vemos a Dios en una forma ya más filosófica, y tenemos que explicar aquí las cosas y su existencia de Dios, pero dando argumentos, explicando. Y aquí va a estar la navaja de Oca, ese pensamiento medieval del Renacimiento, y que va a ir haciendo que se sitúe a Dios, pero en otro lado. Leonardo da Vinci va a empezar a hacer la divina proporción de separar las teocéntricas a las antropocéntricas,
Antro, que quiere decir hombre, y teo, que quiere decir Dios, las va a separar, mirando al mundo de un lado a otro, pero de cómo va a ir cambiándose y que va a ser como una especie de introducción, como en las matemáticas, donde se pone entre paréntesis lo negativo. Eso quiere decir que se tiene que cambiar todo lo que está adentro del paréntesis. Así va a pasar con todos estos cambios, y que le van a dar un sentido más de concreto, porque aquí Descartes, él va a decir que él no se fía de los sentidos, porque los sentidos engañan, ni el sueño ni la vigilia, y él va a tomar un método universal llamado la razón, y que esto es lo que va a ir haciendo que el ser humano tenga ya una visión diferente, donde entra la modernidad, donde entra ya la razón, pero con bases ya matemáticas. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos vamos a ver en la próxima clase.